Debo reconocer de que esta serie la vi principalmente por la protagonista, puesto que hace tiempo ya no veía a Sandra Oh en alguna serie, sé que ha hecho otras, pero para mí siempre va a ser Christina Yang de Grey's Anatomy. Así que un poco por esta protagonista es que dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad a esta serie que se acaba de estrenar en Netflix y que lleva por título, al menos en español, simplemente La Directora. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy te voy a comentar qué tal me ha parecido esta serie, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Así que vamos con ello. ¿De qué trata básicamente La Directora? Es una serie en donde la protagonista, como ya he señalado, es Sandra Oh en el papel de Kim o de Ji-Hoon Kim, que es una profesora en una universidad bastante tradicional. Creo que era en Estados Unidos, tengo la duda, pero es una profesora de una universidad, como ya he señalado, bastante tradicional y además profesora de inglés. Y por distintas situaciones de la vida ha logrado ser nombrada directora de este departamento. Así que a lo largo de esta serie vamos a ver cómo, o al menos esta primera temporada de 6 capítulos en torno a los 30 minutos, vamos a ver cómo es que el personaje de Sandra intenta reformar de cierta manera el departamento de inglés y sacarse un poco todos los estereotipos y estándares quizás más bien machistas y bastante antiguos ya, o tradicionalistas incluso, que tiene esta universidad de cara a, por ejemplo, ser ella la primera directora mujer en toda la historia del departamento de inglés. Así que es un poco una serie en cuanto a mezclar todos estos temas un tanto controversiales y por otro lado también mantener un cierto sello de comedia o de al menos algunas situaciones tratar de tomárselas con cierto humor. Así que en general eso es lo que vamos a ver en esta serie. Ahora bien, pasemos a los puntos positivos de la misma. En primer lugar, que como ya he señalado, tiene temas que son bastante interesantes. Esto de el choque generacional, por ejemplo, donde vamos a ver a todos los profesores de inglés que son viejos y ya debiesen estar a punto de jubilar, o algunos incluso habiendo ya pasado la edad de jubilación y siguen allí haciendo clases que no les va muy bien, versus todos estos profesores que son más jóvenes, que tienen nuevas metodologías, que son más cercanos a los alumnos e incluso a las redes sociales. Entonces este choque generacional es parte fundamental de esta serie y creo que está bien tratado. Otro punto importante también es lo que he señalado en cuanto a discriminación, que vamos a tener discriminación por color, por género, por origen, y nuevamente esto está avalado de cierta manera por esta tradición de esta universidad. Así que también está bastante bien retratado y son temas que se tocan, quizás no de la manera que más me hubiese gustado, pero al menos se van a ir desarrollando y son eje fundamental de la trama de estos 6 capítulos que conforman esta primera temporada. Otro punto positivo es que tenemos personajes que son bastante interesantes a mi punto de ver, o desde mi punto de vista, pero particularmente son los personajes quizás más viejos. Por un lado vamos a tener el personaje de Elliot, que es este profesor que él ha hecho su clase por, no sé, más de 30 años, probablemente, o varias décadas, eso es fijo, y ha hecho la misma clase todos esos años. No es un señor que ya no le vas a cambiar las reglas del juego, no lo vas a hacer innovar, no vas a hacer que cambie su forma de ser, y aun cuando a su clase van 5 alumnos, y yo creo que son porque no les quedó cupo para los otros ramos o con los otros profesores, él va a seguir haciendo de las suyas, básicamente. Y entonces es un personaje que va a estar desarrollado en esa línea, en cómo va a tener este choque cultural y generacional constantemente con los alumnos y también con otros profesores. Y también el personaje de Joan, que es esta profesora también ya de bastante edad, que un poco ha seguido la misma línea. Se ha mantenido dentro de su zona de confort por muchos años y se ha dejado menoscabar también por personas o otros colegas masculinos. Entonces esta es quizás su momento de brillar, aun cuando ya está a punto de jubilar por la edad que tiene. Entonces al menos estos dos personajes de Elliot y de Joan se me hacen de los más interesantes en esta serie. Pero aquí me paso ya a los puntos que no me gustaron del todo de esta primera temporada y que son bastantes. Y en particular tiene un problema de guión realmente esta serie.
y es un guión muy flojito. El gran conflicto que tiene te lo ocasiona un personaje que después mencionaré dentro de los puntos que no me gustaron, pero que no se desarrolla mayormente y es un conflicto bastante simple. Y por lo demás, el desarrollo de estos dos personajes que ya he mencionado, que sí me gustaron bastante, se queda en eso un poco, en casi presentación nomás de estos personajes y de sus conflictos, pero no vamos a profundizar mayormente en ellos porque vamos a tener otro personaje que sí es más bien como el coprotagónico, que ocupa muchos más minutos en pantalla, minutos que para mí realmente eran una lata total el ver esta serie por los minutos o todo el tiempo que abarcaba este otro personaje. Así que en general tiene un guión o una historia que es más simple de lo que me hubiese esperado y que realmente no funciona. Además tiene esta combinación de que a momentos tú no vas a entender, o yo al menos no logré descifrar si la serie se estaba tratando de tomar en serio o se estaba decantando más por el lado de la comedia. Creo que me faltó cierta definición de, ok, esta es una serie de comedia o esta es una serie más bien de drama o de desarrollo de los personajes, de ver todo este conflicto que vamos a tener entre choque cultural, choque generacional, etc. Creo que la serie no se decanta por ninguno de los dos y al final de cuentas no termina siendo un buen producto en ninguno de estos dos géneros. Por otro lado, ahora sí, el personaje que no me gustó para nada, sonó el celular, es el personaje de Bill Bodson, interpretado por Jay Douglas. Es un personaje que yo realmente detestaba en pantalla, porque es el que va a generar conflicto por ser este profesor un tanto extraño, extravagante, que quiere hacer las cosas a su manera, que no le importa mucho lo que le diga el resto, sobre todo no le importa mucho lo que le va a decir Sandra en el papel de la directora, que es un poco la jefa de este individuo, y es realmente un tipo que para la edad que tiene se comporta como peor que un adolescente. Entonces es un personaje que yo detestaba realmente en esta serie y que le dan demasiado peso dentro del conflicto de la historia. Por lo cual me desaprovechan totalmente los personajes mayores, por ejemplo, como Elliot o Jean, por darle minutos en pantalla al personaje de Bill, que realmente ni siquiera tiene una historia realmente interesante. Yo lo hubiese sacado y, o sea, siendo sinceros, en la realidad, con las cosas que hace Bill y su comportamiento, la primera acción como director hubiese sido sacarlo, desvincularlo, y no importando que tenga una gran reputación, que sea súper conocido, que llene su sala de clase. O sea, lo que hace y su forma de comportarse y de no reconocer sus errores es como, lo siento viejo, usted para la calle, porque si no se adecua a las reglas que le está imponiendo esta institución, para bien o para mal, fuera. Y con eso nos hubiésemos cargado un personaje que no aporta realmente nada más que desorden o intenta ser un motivador de conflicto dentro de la trama, pero que no funciona. Para mí no funciona, y sobre todo la comedia, porque además tiene el rol del alivio cómico, tampoco funciona. No me reí nunca con este personaje y simplemente lo odiaba en pantalla. Así que es un gran desilusionante, si se quiere, en cuanto a mi apreciación por esta serie. Creo que ese personaje, el de Bill Bodson, me sobra totalmente y yo lo hubiese eliminado en el capítulo 2. Desde ahí ya no contaba con él y creo que la serie me funcionaba de mucho mejor manera. Y por otro lado, el protagónico de Kim, interpretado por Sarah Hu. Creo que se siente constantemente como un personaje que no encaja, que no se termina de definir de si va a ser un personaje serio o va a ser un personaje más bien cómico. Creo que esta dualidad no está bien definida en el personaje y no se logra comprender del todo. Constantemente tenía esta sensación de ver a Sandra incómoda en el personaje por querer quizás incluir una línea de diálogo que fuese más bien cómico, pero que no estaba bien encajada, o por otro lado ser quizás este personaje más bien serio pero comprensivo, sobre todo con esta suerte de amistad que tiene con Bill. No sé, era un personaje que no me terminaba de encajar las acciones que hacía y la forma en cómo se fue desarrollando a lo largo de esta primera temporada. Así que en general, y ya para ir cerrando la idea, ¿es una serie que me gustó o en realidad no me gustó tanto? Me decanto totalmente por esta opción. No me gustó para nada esta serie, creo que está bastante desaprovechado. Tenemos buenos actores, teníamos buenos personajes
en principio para desarrollar, para contar una historia más bien de drama, bien llevado con uno que otro alivio cómico, pero que es una historia totalmente desaprovechada por el personaje de Bill Watson, de Dobson, que yo lo hubiese eliminado, como ya he señalado, en el capítulo 2, y creo que con eso igual ya le daba muchos minutos en pantalla. Como conflicto inicial, como primer problema a resolver por parte de esta nueva directora, creo que funcionaba perfecto. O sea, teníamos a este amigo que es realmente un desconectado de la realidad, que no hace lo que realmente se debe hacer para el cargo y para la posición que tiene, que abusa ciertamente de esta amistad. Bueno, hay que quizás privilegiar en este caso el trabajo, el nuevo puesto, la responsabilidad que tiene en vez de esta amistad. No digo que no le haya dado un par de oportunidades, sí, pero se pasa toda la temporada dándole oportunidades, entonces, y son oportunidades desaprovechadas, porque como he señalado, Bill realmente no crece, no madura, no hace realmente caso de todas estas buenas intenciones que tiene el personaje de Kim. Así que en general creo que es una serie desaprovechada totalmente por cuál fue el conflicto que quisieron darle mayor tiempo en pantalla, siendo que tenían otros que son mucho más interesantes y que a mí al menos me hubiese gustado mucho más ver en pantalla. Por lo demás, incluso este rol de el alivio cómico también lo suple de cierta manera el personaje de Jean y el personaje de Elliot, porque al ser estos viejos desenganchados de la actualidad, también cometen actos que son bastante graciosos de cara a un público más joven. Entonces, ni siquiera justificando de que teníamos que tener un personaje que fuese totalmente gracioso, que no funciona por lo demás, es que me banca o me sirve el mantener durante todos los capítulos al personaje de Bill. Como he señalado, yo lo hubiese sacado antes y creo que esta serie hubiese repuntado y hubiese sido una mejor serie. O que su conflicto hubiese evolucionado y hubiese tenido este cambio en su personalidad y en su forma de ser mucho antes de lo que realmente ocurre en pantalla, o al menos en estos 6 capítulos de la primera temporada. Y es por eso que ya, para ir cerrando y no extenderme mucho más, simplemente pasar al gatómetro, y en esta ocasión a la directora estrenada recientemente en Netflix con solo 6 capítulos, le vamos a dar, o al menos esa es su primera temporada, le vamos a dar en el gatómetro sus bien ganados, en mi opinión, 2 gatitos de 5. Si tú ya viste esta serie, puesto que es cortita, se puede ver bastante rápido, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, si crees que es una buena serie o en realidad estás más bien de acuerdo conmigo y crees que ciertamente se desaprovecharon los actores, las historias secundarias, si se quiere, para darle paso a esta historia principal que no termina de funcionar. Para ir cerrando este video, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, la suscripción y la campanita, puesto que subo videos todos los días, y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.